La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 26 de octubre del año 2022. Quiero comentar con usted hoy un conjunto de ideas que me han venido dando, como se dice coloquialmente, dando vueltas en la cabeza, cosa que evidentemente no es posible eso, dar vueltas las ideas, pero en sentido figurado, en relación con lo que estamos padeciendo o enfrentando, no hoy en México, sino de hace quizá algunas semanas. La situación, a usted le consta, se ha agravado en todos los aspectos de la vida nacional. La economía, bueno, ni se diga, la inflación desbocada, aun cuando con unas centésimas dicen es que ya está controlado y abajo, no es cierto. La inflación en los niveles cercanos al 9% o cercanos al 8,5%, si gusta usted, van a estar todavía unos cuantos meses entre nosotros. Asimismo, la situación, permítanme ustedes, relacionada, no traigo el pañuelo, la situación relacionada también con el crecimiento de la economía va a dar mucho de qué hablar, pero sin crecimiento. El estancamiento es lo que nos espera. Si nos vamos a la parte política, pues las cosas van del ridículo más ofensivo hasta la tragedia más evidente. Ante eso que seguramente usted conoce mejor que yo le pregunto a usted, ¿en verdad es difícil hoy en México ser optimista frente al futuro que nos espera? O mejor dicho, frente al futuro que en verdad podremos construir. Mi opinión es que si hay algo difícil de concretar o de darse hoy en nuestro país, es ser optimista en relación con el futuro. Digo, esto es quizá una cosa un tanto absurda, porque no se puede ser optimista o pesimista en relación con el pasado, porque ese no se puede modificar, ni siquiera una coma, diría el clásico, ¿verdad? Pero es una forma coloquial de decirlo. Estoy totalmente convencido, no de la imposibilidad, pero sí de la gran dificultad que resulta hoy en los tiempos que corren ser optimista en México. Y no solo es difícil por la incapacidad de este gobierno, la ignorancia de quienes lo integran, empezando por el mismo bulto, por el gobernante López Obrador, además de su inexperiencia, de su incapacidad, decía, para gobernar, de darse cuenta de lo que pasa fuera de nuestro país, allá en el resto del mundo, sino también por algo que es más peligroso: ignorar lo que ha pasado en el mundo en los últimos 60 años, quizá por decirlo menos, allá por principios de los años 60 del siglo pasado, pero también por la renuencia a enterarse de esos cambios. Tal parece que México es un planeta en sí mismo en nuestro sistema solar, lo cual usted y yo sabemos que eso no es cierto. Formamos parte de un conjunto de más de 200 países, de diferentes culturas, historia, costumbres, pero hay algo que nos hermana con algunos otros países, particularmente de América Latina. Qué difícil es en ese conjunto de países ser optimista, dado lo que enfrentamos o dado lo que vemos y padecemos. Yo no sé si usted se preocupa por lo que estamos pasando, por lo que enfrentamos hoy, y también por el futuro que se vislumbra en los espacios donde usted se desenvuelve. Una de las ventajas de personas que se dedican a lo que yo hago, seguir
la economía, la vida política de algunos cuantos países, particularmente, además de México, por supuesto, de aquellos que son nuestros principales socios comerciales y políticos. También personas como yo que siguen de una manera lo más detallado posible o con el mayor detalle posible la economía y algunas decisiones de política pública, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Si uno junta todo eso, al menos en mi caso, es casi imposible, lo decía y lo digo en este momento otra vez, es casi imposible ver las cosas con optimismo. Esto en modo alguno significa que debemos soltar el cuerpo y decir, bueno, es tan difícil ser optimista que ya para qué le sigo. No, por el contrario, creo que al ver lo difícil que es ver el futuro con optimismo, nos obliga todavía a ser más, como dijéramos, más resistentes al desánimo, de ser más dispuestos a trabajar por sentar las bases de un mejor futuro. Dejar a un lado el desánimo, el pesimismo y ver las cosas con un gran optimismo, aun cuando esto podría parecer una locura. Las cosas en México van mal, de esto no hay duda alguna, pero si nos derrotamos, las cosas van a ir peor. Y eso, quién sabe a qué nivel de desastre y tragedia nos llevaría. Este gobierno y los suyos asustan no solo por su corrupción, su ignorancia, sino por su apatía frente a los problemas de nuestro país. Mire, en los últimos 2 o 3 días, de repente aparece en el tweet fotos y en algún caso un video de 2 de los nombrados para ocupar la candidatura del partido Morena, disfrazados en el caso del tinaco rotoplas, que le digo yo a Marcelo por ese rumen protuberante que tiene, con esta cosa que hacen ahora, que se acostumbra cercano a los días de muertos, este maquillaje, o no sé cómo decirlo. Dice uno, qué falta de seriedad. A algunos les ha de parecer, ay, qué bien, esa empatía con la gente. No, señores. Un político profesional, y más en el caso del rotoplas Marcelo, que pretende ser candidato y posteriormente presidente de la República, es decir, obtener la victoria en las elecciones, hay actos como ese que no les están permitidos, vamos a ponerlo de esa manera. Pero no está solo en esto del ridículo. Cuando uno ve el video donde la anticientífica Sheinbaum participa en un acto donde se juntaron no sé cuántos miles de citadinos de la Ciudad de México en unos brincolines de diámetro reducido, no como los grandotes esos, así que brinca uno, sino una cosa más reducida, quizá un diámetro de 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, una cosa así. Y tratar de seguir el ritmo de la música para que seguían los otros brincadores ahí. Porque además la señora tiene un nulo sentido del ritmo. Es un tronco la señora, está peor que yo incluso. Y verla hacer desfiguros y hacer el ridículo ante esa forma grotesca, una intentona fallida de seguir el ritmo, que algún instructor está planteando a todos los que están ahí brincando, ¿verdad? Dice uno, tan jodido está nuestro país que tenemos a esos 2 prospectos a la presidencia de la República. No alcanzó para más.
Y luego sale el otro, el florero del Edén, Diosito querido. Como diría el clásico, mi vida, mi vida. Ahora dice que hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Dice uno, ¿qué necesidad hay para que el secretario de Gobernación se exhiba haciendo ese ridículo? ¿Será solamente su abyección y su disposición a inclinar la cerviz ante el bulto López Obrador? ¿O es algo propio de él que lo lleva a ese comportamiento permanente y sistemático de agacharse ante el poderoso? No lo sé. Sería interesante que algún día alguien de sus cercanos le hiciera esa pregunta. Y usted, señor secretario, ¿por qué es tan arrastrado? ¿Y por qué actúa de esa manera y hace esas declaraciones? A ver qué responde el florero del Edén. Y por allá, el que supuestamente es el más serio del cuarteto, Ricardo Monreal, jugándole al Star Wars o no sé qué cosa, y luego cantando ahí con una dama también maquillada como calavera o alguna cosa así, y dice, bueno, ¿que no hay alguien serio ahí de los que aspiran a ser presidentes de la República? Y parece que no. Tal parece que el que reúne más méritos es el que hace más el ridículo. Por eso le digo, las cosas no están para pensar de manera optimista. Y luego tenemos en el caso de la oposición, dice uno, ¿en cabeza de quién cabe que cuando alguien sube en el tuit ahí para pedir opiniones, lo cual no tiene validez alguna, sobre ciertos puestos del gabinete del próximo gobierno que hipotéticamente, potencialmente, formaría un candidato de oposición, y aparece Beatriz Paredes en la Secretaría de Gobernación? Bueno, dice uno, ¿de qué se trata esto? Es decir, ¿hay algo hoy en el ambiente? No sé si es el agua, es el aire, o no sé si se acerca, porque se acerca el Mundial de Fútbol, o porque va a estar el Checo Pérez en el Gran Premio de México este fin de semana o el otro, no lo sé. Pero algo hay en México que impulsa a no pocos de la clase política, integrantes de la clase política, a hacer el ridículo. Y son tan limitados que ni siquiera hacen bien el ridículo. Si usted no me cree, si piensa que digo alguna mentira, vea usted el video de la anticientífica Sheinbaum queriendo seguir el ritmo ahí en el brincolín y con esa sonrisa así medio de tontona, donde enseña toda la encía así toda horrible. Dice uno, no, Dios mío, ¿por qué nos castigas de esa manera? Resumiendo pues, soy de la idea de que hoy, en México, una de las conductas más difíciles e ingratas es ser optimista, pero hay que serlo. No obstante, esos obstáculos, ese ambiente, tenemos que seguir siendo incluso más optimistas que ayer y mañana más que hoy. Espero que tomen en cuenta esta modesta opinión. Y nos vemos mañana jueves, cuando probablemente hablemos de la segunda parte, aquella que dejé pendiente cuando hablé de la película Argentina 1985. De eso hablaré mañana jueves. Gracias.